Saludos a todos, soy la doctora Pilar Martín y voy a compartirles hoy la presentación sobre el manejo de amalgamas en las consultas dentales a propósito de este encuentro que tenemos de medicina ambiental. Bueno, comparto mi presentación y el tema que yo voy a incorporar a este interesante encuentro de medicina ambiental es, bueno, el manejo de los metales pesados en odontología. Bueno, vamos a hablar un poco del diseño ambiental de clínicas dentales y el protocolo de extracción segura de amalgamas. En cuanto al papel de los metales pesados en odontología, no solo vamos a hablar del mercurio y de las amalgamas en general, puesto que vamos a intentar a ver cuáles son todos los elementos tóxicos que podemos tener y que pueden convivir en nuestra boca. Bueno, simplemente decirles que soy médico, que soy pediatra y odontóloga, que he trabajado tanto posgrados en odontología cosmética en Estados Unidos, como máster en implantología, cirugía periodoncia en la Universidad de Berna, en Suiza. Y en el campo de la odontología integrativa, fundamentalmente me he formado tanto en kinesiología como en posturología y en odontología neurofocal en la Universidad de Palermo con el doctor Caradona y el doctor Gianmario Espósito, y en Colombia con el doctor Arturo Birne, así como todo el grupo de trabajo de CERN. Y dentro del campo de los sistemas lumínicos, pues me he formado en el campo de la fotobiomodulación y también de la fotocirugía, tanto en la Universidad de Barcelona como en la Universidad de Aachen en Alemania y en la Universidad de Sigmund Freud en Viena. Actualmente soy académico worker en diferentes universidades a nivel internacional y también colaboro con la Universidad de Valencia, la de Barcelona y Nebrija, Madrid. Y bueno, aquí tenéis un poco un resumen de todo lo último que he estado en mi formación continuada. Formo parte de la sociedad de SECMO, Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica, de la cual actualmente soy su presidenta, y estoy pues ahí con el doctor Eusebio Villar, con el doctor Manuel Peleato, Rosa Evangelio, la doctora Moneiva Cabrera, el doctor José Ignacio Calles, Victorio Capelli y la doctora Giovanna Chiribi, que formamos pues la última junta directiva de esta sociedad hasta que ahora nos veamos en Barcelona para nuestro Congreso Nacional y salga una nueva junta directiva. Bueno, la pregunta que hacemos antes de comenzar es ¿con qué metales muerdes? Y es que en la boca no es lo mismo solo quitar amalgamas que conviven con otros metales y con otros productos tóxicos. Por tanto, siempre desde el punto de vista clínico analizamos la boca y vemos claramente, por ejemplo, en esta boca, pues la mezcla de implantes, de amalgamas y de coronas de distintos materiales. Y en las radiografías vemos no solo coronas en paste, sino también que a nivel radicular, es decir, en la pulpa donde está el nervio, y también, por supuesto, sistemas de vasos sanguíneos, pues hay elementos también de gutapercha o de derivados de plásticos, y también tenemos pernos metálicos. De modo que estamos conviviendo en un entorno donde hay muchísimos materiales diversos que conviven juntos en un ambiente ácido que es la saliva. Por tanto, la otra cuestión que nos tenemos que plantear es que en qué estado están todas estas restauraciones, ya sean en un estado más o menos oxidativo, más o menos deteriorados o en un estado de normalidad. Así que estamos ante metales pesados en boca que están en contacto con la saliva y que por tanto llegan a estar en un estado, digamos, de máxima actividad enzimática. Y es que todos los metales utilizados que no sean oro tipo BIO se corroen, por lo cual el paciente va absorbiendo iones metálicos de la oxidorreducción de las aleaciones metálicas que usamos en odontología. Y este contacto con la saliva, que es más o menos ácida, hace que todos esos iones que son tóxicos, pues se liguen a proteínas grasas y entonces van a producir bloqueos enzimáticos que aún complican más la situación. De modo que la cantidad de metales que conviven en la boca, pues hace que hablemos de lo que se llaman amalgamas dentales, que no es más que aleaciones de mercurio con otros metales, donde fundamentalmente se habla del cobre, del zinc, de la plata,
del estaño, del platino, del flúor, del oro y de algunas otras clases de metales dependiendo de la marca comercial que estemos manejando. En general, las amalgamas dentales tienen un 50% de su volumen total como mercurio, y luego también tenemos proporciones de plata en un 35%, de estaño en un 13%, de cobre en un 2% y algunas pequeñas cantidades de zinc. Incluso tenemos mercurio líquido que suele ser aproximadamente de un 1%. Estos metales que se encuentran en la boca tienen un efecto lesivo no solo por el propio metal, sino también que lo más frecuente es que las encontremos en forma de sales metálicas o bien iones liberados por la corrosión o la oxidación. El mercurio fue la primera sustancia que se describió capaz de provocar alergia de contacto por la simple aplicación de esta sobre la piel, y podemos ver lesiones en conjuntiva y en párpados, en piel por cosméticos, por antisépticos, glositis, estomatitis, en general afectación generalizada por ingestión accidental. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que sensibiliza tanto el metal como las sales orgánicas e inorgánicas que se producen. El mercurio es el único elemento metálico líquido en condiciones de laboratorio, y luego también convive con el único otro metal que es líquido bajo estas condiciones, que es el bromo, pero que es un no metal. Estamos hablando del hidrargirium, que es el mercurio, que está en la tabla periódica con el número 80. El mercurio en la literatura antigua se conocía como plata líquida, azogue, hidrargirium, etc. Es un elemento metálico denso y tóxico que existe en forma líquida a temperatura ambiente, producido y estudiado durante milenios, y que en los últimos tiempos el uso del mercurio ha disminuido desde que en la década de 1980 empieza a cuestionarse los impactos importantes que tiene desde el punto de vista negativo en la salud, no solo de los seres humanos, sino también del medio ambiente. Aquí veis algunas partículas líquidas que, por ejemplo, tienen algunos mineros en determinadas cuencas donde se recoge este mercurio. En contacto con otros metales, el mercurio tiende a formar estas mezclas que ya hemos llamado como amalgamas, y que sin embargo sabemos que no disuelve ni el hierro ni la mayoría de los metales de transición de la tabla periódica. Aquí veis cápsulas donde está el estado en polvo de la amalgama, pero también tenemos la masa después de que se mezcla con el mercurio, produciendo esa masilla con la que podemos compactar y tapar pues, los agujeros de las muelas, haciendo lo que se conoce como un empaste. En este esquema vemos lo que hemos comentado antes, pues que el gran porcentaje de mercurio es de un 50%, y que luego las distintas proporciones de los distintos metales llama la atención que en mercurio líquido también tenemos un 1%. Así que lo primero que observamos en boca es el estado metálico que vemos de estas amalgamas, pero también cuando las levantamos vemos un color oscuro en el compartimento interno del diente o de la muela, porque se produce la oxidación y por tanto la pigmentación de los tejidos internos. En este caso estáis viendo en la imagen de la derecha las dos amalgamas que están ahí juntas, una está levantada y la otra no, y la que está levantada se ve oscuro el fondo, que es la dentina, con lo cual quiere decir que la pigmentación de la amalgama se ha ido transmitiendo a través de los distintos tejidos que componen la estructura dental. Y esto se debe a que el esmalte, la dentina y interiormente van a confluir a lo que es la pulpa, que es lo que se llama vulgarmente el nervio, pero que en realidad es una estructura viva conformada por un sistema de vasos sanguíneos que van a confluir a lo que se conoce como el espacio de Pichinguer. De modo que está interconectado a través de las mucosas y las propias raíces con el resto de nuestro cuerpo. Es que la avidez del mercurio es especialmente importante en el caso del adipocito, y fundamentalmente vamos a encontrar sus depósitos en cerebro, hígado, riñón, sistema nervioso y sistema inmune. Esto ha provocado que en Europa empiece una corriente de control
y eso ha sido también muy interesante y muy importante para nosotros, porque el uso de mercurio en las amalgamas dentales representa el uso más extendido de mercurio en la Unión Europea, constituyendo una fuerte, importante fuente de contaminación para nuestro medio ambiente. Esto ha llevado a que la propia Comisión Europea evalúe la posibilidad de que ya para el 2030 pues no se produzca la utilización de la amalgama en ningún país de la Comunidad Económica Europea. En concreto, ya está aceptado por los Estados miembros que no se puede utilizar ni en mujeres embarazadas, ni en niños y, por supuesto, tampoco en lactantes. Aquí lo veis en esta imagen en el que ya el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han prohibido la utilización del mercurio. Otros metales que están considerados en el uso de las amalgamas dentales es el oro. El oro como tal no es sensibilizante, pero las aleaciones con níquel, cobre, zinc o plata pueden producir sensibilización concomitante. El níquel, que es un material metálico que es muy frecuente, como vemos en las monedas y como estamos acompañando todo el día en lo que es nuestro día a día, que son pues, los tiradores de las puertas, las llaves, las monedas, etcétera, incluso la bisutería y las joyas en general, pues está considerado uno de los sensibilizantes de mayor incidencia. Aproximadamente el 20% de la población es sensible al níquel. También es importante dentro de la odontología el uso del cromo y de los vapores que desprenden este cromo, incluso el cromo cobalto. Por tanto, vamos a tener que tener en cuenta que el cromo, que es el cuarto elemento más abundante de la naturaleza, donde la forma más sensibilizante es la hexavalente. La sensibilización es muy importante, sobre todo profesionalmente por el uso de cemento, que está presente en aleaciones dentales, en agentes de limpieza y en multitud de industrias. A esto se une, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado, el cobalto o el cromo cobalto, que se utiliza también este metal tanto en agentes de limpieza y que es altamente sensibilizante, tanto el ion como sus sales. Se encuentra en aleaciones dentales, pero también lo encontramos formando parte de vitaminas B, de cerámicas y de resinas, con lo cual tenemos que estudiar claramente cuando un paciente tiene problemas, qué es lo que el paciente está utilizando. Otros elementos que también tenemos que considerar serían el titanio, cada vez más utilizado no solo en implantes, sino también en prótesis, y hay bueno, muchos estudios que se cuestionan actualmente su sensibilidad o no. En cuanto al platino, se ha descrito, además de dermatitis de contacto y urticaria, pues rinitis, conjuntivitis y asma. La plata, que es el metal puro que no sensibiliza, pero su sal de nitrato sí produce una alta sensibilidad. Y por tanto, hay que tenerlo muy presente porque forma parte también de las amalgamas y de las prótesis. El osmio, pues es frecuente en prótesis. El óxido de osmio es sensibilizante en la piel y también es tóxico por la vía aérea. El cobre, que se utiliza mucho en joyería y bisutería y en odontología, también forma parte de la composición del oro blanco y de las amalgamas, y es más irritante que sensibilizante. El estaño, que se emplea para proteger el cobre y el hierro, es un sensibilizante en forma de cloruro. Y por último, el hierro es poco irritativo y alérgico, pero también tiene la propiedad de producir tatuajes. Estamos aquí viendo imágenes, por ejemplo, del cobre, pues en elementos ornamentales que se utilizan en algunos países, por ejemplo, para adornar los dientes de nuestras bocas. Por último, tenemos el aluminio, que en prótesis junto con níquel, y que con el flúor, por ejemplo, algunos dentríficos también hay que tener en cuenta esta combinación que es bastante sensibilizante. El zinc en prótesis dentales, en cosméticos, incluso en la insulina, y que también puede producir sensibilidad. El berilio, muy sensibilizante y posible carcinógeno, que actualmente se está intentando sustituir por el itrio. Hay otros metales que pueden estar presentes porque no solo es los más frecuentes que tenemos, sino también hay una variedad gigantesca, como veis en estas fotos, donde se reconstruyen dientes a través de diferentes metales o diferentes elementos plásticos que constituyen unas fuentes de rodio, rutenio, iridio, galio, indio, manganeso, silicio, molibdeno, wolframio, vanadio, carbón y tungsteno. Realmente estamos ante
una cantidad muy importante de diferentes metales pesados en el campo de la odontología. Por eso la kinesiología es un alma poderosa cuando tenemos tal cantidad de metales y tal cantidad de materiales combinados, porque lo que necesitamos es una visión integrativa y además la posibilidad de testar tal cantidad gigantesca de materiales diversos. En cuanto a al proceso de decisión de extracción segura de amalgama, pues es fundamental una historia clínica, una anamnesis que sea muy profunda, puesto que queremos saber exactamente qué es lo que tiene el paciente, cuál es su historial eh, médico, cuáles son sus antecedentes, sus problemas. Y luego, por supuesto, la exploración física, qué tipo de amalgama tiene, qué circunstancias de fisuras o de roturas, etcétera, y una serie de pruebas complementarias, por supuesto, como la radiografía, las pruebas eléctricas, los test kinesiológicos, los test cuantitativos de intoxicación, como habéis visto a lo largo de este encuentro, donde podemos estudiar desde el pelo hasta las heces, la orina, el oligoscan, etcétera. Los test de hipersensibilidad, que también son muy interesantes, o los test de provocación, e incluso la posibilidad de que hayan valoraciones por distintos profesionales. La historia clínica kinesiológica para nosotros es fundamental, es altamente exhaustiva, donde se estudia con profundidad todo lo que le pasa al paciente y como veis, vemos no solamente los problemas de sus síntomas, sino también su alimentación, su modo de vida, qué problemas hay a nivel de respiratorio, a nivel digestivo, etcétera. Hacemos un estudio bastante amplio también a nivel de lo que es la ficha alimenticia y a nivel de todos los síntomas que pueden haber en todas las partes de nuestro cuerpo, en los sistemas y aparatos. Es muy importante, por tanto, que recojamos la mayor cantidad de información a través de estas encuestas y a través de estos estudios clínicos para poder tener claro qué paciente es el que tenemos delante de nosotros antes de tomar una decisión. Esto nos va a permitir clasificar al paciente porque vamos a tener un estudio clínico y radiológico, vamos a saber en qué estado está esta amalgama, qué riesgos tiene de fisura, de rotura, de tener que hacer o no una, por ejemplo, una endodoncia, porque a veces la amalgama es tan grande que cuando la quitas realmente no nos queda sino la raíz. Entonces, para poder hablar del pronóstico al paciente, también tenemos que tener claro en qué situación se encuentra la amalgama dental. Cuando vemos estas radiografías de cerca, vemos, por ejemplo, esta varilla que se ve aquí en los incisivos, es una varilla de ortodoncia que está hecho muchas veces con componentes de níquel. Luego vemos empastes metálicos diversos y a veces también no solo tenemos que ver esto, tenemos que ver en qué estado está el hueso. Vemos, por ejemplo, cómo ocluye, cómo muerde. Vemos como, por ejemplo, aquí la muela de arriba, que es un cordal, no está ocluyendo con la inferior y eso va a crear también una serie de condiciones de frotamiento, de masticación que no es correcta y que va a generar más traumas sobre las amalgamas. En el estado de la amalgama, por ejemplo, en esta radiografía estamos viendo que además de todos los metales, existen titanio y existen endodoncias donde hay pernos y se están conviviendo una cantidad enorme de diferentes metales, como hemos comentado antes. Fijaros en este corte histológico donde estamos viendo una amalgama y cómo se va filtrando a través del esmalte, la dentina, hasta llegar a la pulpa, es decir, el vaso sanguíneo y todas las estructuras estas que terminan en lo que conocemos como el espacio básico de Pischinger. Aquí veis más de cerca, en un lado amalgama, en el otro lado composites, también que están en estados que no son adecuados. Es decir, que porque haya un composite no quiere decir que tenga un estado también estupendo. Tenemos que valorar también los otros productos y materiales que están en la boca. Y por supuesto, en qué sistema de oxidación está, cuál es el estado de este producto. Fijaros en este vídeo donde estamos viendo cómo está Es el el cuerpo. tatuado, ¿sabes? De la amalgama que ha producido en la dentina. Está duro, duro, duro. Es el tatuado, ¿sabes? Había un tatuado dentro provocado cuando hemos levantado la amalgama que se llevaba años ahí filtrándose a través de las distintas estructuras y aunque la estructura está dura, está de este color oscuro. En esta radiografía, en esta fotografía estamos viendo
distintos materiales metálicos, pero también coronas, envases de composite en mal estado, con lo cual no solo tenemos que ir a ver qué ocurre con la amalgama, sino qué ocurre con todas las estructuras que están conviviendo juntos. Por otro lado, también estamos viendo ahí los tejidos blandos, estamos viendo el frenillo que está limitado, estamos viendo la carúncula lingual y las glándulas sublinguales que también no están en un perfecto estado, lo cual quiere decir que todo el sistema está un poco caótico. Fijaros el desgaste de los incisivos, el apiñamiento que tienen, es decir, que no solo estamos viendo puramente la amalgama, sino en qué es microbiota, en qué situación está todo lo que es el estado de la boca en sí. Eso nos lleva a plantearnos eso, en qué estado están. Fijaros aquí, como vemos, por ejemplo, un desarrollo importante óseo en la parte del maxilar inferior, que indica que el paciente tiene un hábito bruxista importante. Entonces, eso también va a hacer que el frotamiento de las amalgamas sea mayor y, por tanto, el desprendimiento de partículas de plata y de la composición de amalgamas sea mayor. Aquí vemos distintos elementos, fijaros, donde hemos visto que hay problemas en los tejidos duros, pero también en los tejidos blandos y distintas composiciones de metales, coronas, etcétera. Por otro lado está la oclusión, que es un factor fundamental. El paciente tiene amalgamas, pero también queremos ver cómo muerde y si hay un contacto prematuro, si hay un choque más profundo en esa amalgama, lo cual lleva también a un desgaste y a una liberación mayor. Debemos siempre buscar que el paciente tenga una estabilidad en la oclusión. Y esto es fundamental que esté dentro del estudio antes de retirar cualquier amalgama. Vemos aquí la oclusión, vemos que tiene unas amalgamas en la parte lateral de los molares, que justamente es donde se produce uno de los contactos más importantes cuando este paciente muerde. Y por tanto, eso tenemos que tener en cuenta que es un punto muy fino de frotamiento del metal. Luego tenemos que mirar también los tejidos blandos. Fijaros que aquí aparece un tatuaje en esta encía que vemos de color oscuro, que cuando hacemos una radiografía vemos que probablemente alguien levantó sin un protocolo adecuado la muela, quitó la muela que tenía metal y se quedó trozos de metal debajo de la encía. ¿Vale? Con lo cual, por eso tienen ese tatuaje. Por tanto, también tenemos residuos de metal debajo de la encía que a veces tienen que ser retirados. No solo hay metales en las muelas, podemos encontrarlos en cualquier parte de un tejido blando que haya habido una herida, cualquier cosa, y por tanto hay que hacer un exhaustivo estudio de todas las estructuras orales. Fijaros aquí como este paciente tiene un montón de amalgamas y como la férula que se pone va recibiendo esa tinción porque se va desprendiendo estos iones metálicos que han hecho que cambie el color de la férula. Por otro lado, es importante conocer qué tipo de amalgama tiene el paciente, porque hay amalgamas predosificadas, hay amalgamas antiguas que eran preparadas con el mortero. Entonces es bueno saber qué edad tienen las amalgamas. No es lo mismo una amalgama colocada hace 30 años que una amalgama colocada hace poco, que vienen ya en cápsulas predosificadas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es importante el protocolo para nosotros precisamente porque desde el punto de vista de la Sociedad Española de Kinesiología, nosotros incorporamos una visión integrativa con un control exhaustivo eh, que aportamos a este protocolo europeo de extracción segura de amalgama. ¿Y por qué? Porque durante la eliminación de la colocación de una amalgama, el paciente puede ser expuesto a cantidades que son 1000 veces mayores que la concentración permitida por los organismos internacionales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, la masticación en sí mismo también provoca que se produzca una mayor activación de la pérdida por flotación de los metales que tenemos en boca. Y es que, por tanto, la masticación nos expone a niveles mucho más altos de la concentración de mercurio en aire, de las que están permitidas por las organizaciones europeas y la agencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Con la acción de masticar, por ejemplo, chicle, la concentración de vapor de mercurio se puede multiplicar por 15,
Esto también sucede, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes frecuentemente con pastas que contengan un nivel alto de flúor, pues los halógenos pueden determinar un aumento de la cantidad de mercurio que se desprende de los empastes. Los halógenos en concreto, que vienen del griego, quiere decir formadores de sales, son elementos químicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica, donde están el flúor, pero también el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. La pregunta entonces, ¿quiénes están expuestos a los aerosoles de amalgama? En realidad están expuestos no solo los pacientes, sino también todo el personal que trabaja en el campo de la odontología, desde los dentistas, pero también las higienistas, las auxiliares, el personal de limpieza, es decir, todo el personal en general que trabaja en las consultas dentales. Saber que evidentemente las mujeres embarazadas y los fetos de modo especial pueden estar afectados por esta liberación del vapor de mercurio, tanto en el campo dental como también en el campo industrial. Y esto debe ser muy tenido en cuenta. En cuanto al reglamento del mercurio y la Unión Europea, pues existen montones de normativas que se han ido avanzando, que ya gradualmente hay un proyecto de ley para eliminar gradualmente las amalgamas dentales para el 2025 y como sabemos también hay una fecha más o menos límite que sería para el 2030. ¿Qué formas primarias tenemos del mercurio? Pues está el mercurio elemental o metálico, las sales de mercurio inorgánico, cloruro de mercurio, y el mercurio orgánico, metilmercurio. El metilmercurio es, por supuesto, la forma más tóxica del mercurio y de mayor preocupación desde el punto de vista sanitario. Y por eso es tan importante lo que estamos comentando todo el rato, que por lo pronto las mujeres embarazadas en la etapa de lactancia y los niños pequeños son la población más sensible a este tipo de mercurio. ¿Qué pretendemos con este procedimiento? Pues reducir al máximo la exposición del paciente y del personal dental tanto a la extracción del mercurio como a la de otros metales pesados. Por tanto, lo primero es explicar claramente al paciente cuál es la situación de sus amalgamas y qué alternativas tiene. Y en cuanto a la pregunta de cómo y cuándo quitarlas, pues nuestro foco, que es la boca, lo primero es el dolor, por supuesto. Si un paciente tiene una fractura, una infección, un dolor, pues eso es lo primero que tenemos que atender, es decir, aquella amalgama que esté provocando una acción muy patológica del paciente, pues esas son nuestra primera prioridad. Pero cuando viene un paciente que sencillamente se quiere quitar sus amalgamas, nosotros tenemos métodos ya no solo de exploración y no solo de historia clínica, sino también a través de la kinesiología podemos utilizar los mudras como el mudra G, que es el de la geobiología, para determinar qué amalgamas son las que están dando más problemas. Y también con eso, pues es este mudra de geopatía, como lo veis aquí en la expresión de esta mano. Con todo esto, lo que nos puede llevar es a clasificar la situación del paciente que tiene una amalgama, es decir, cuál quitar, por dónde empezar, si hay dolor, pues, o cuál es la más deteriorada, la que el organismo demande a través de la kinesiología o la prioridad, y contrastar con las pruebas eléctricas, radiológicas, etcétera. Si el aislamiento lo permite, la retirada puede hacerse por cuadrantes, es decir, dividimos la boca en 4 partes, 2 superiores y 2 inferiores, y vamos quitando las que están en cada cuadrante. O si el paciente padece alguna enfermedad, puede ser conveniente realizarlo muy poco a poco e iremos comprobando su reacción. Para ello disponemos de un arma diagnóstica muy útil, como hemos comentado, que es la kinesiología. Como veis aquí, por ejemplo, vemos que nos da con el mudraje un músculo débil y eso nos está diciendo que hay un problema geopatológico. Eso nos hace incorporar cada día más estos sencillos test de kinesiología que nos ayudan a entender qué pasa, ¿eh? Y podemos emplear también los denominados reset. ¿Qué detalles importantes hay a considerar en este tema? Pues por un lado la temperatura y las amalgamas, porque una vez que la turbina o el contraángulo trabaja sobre la amalgama, la temperatura se incrementa rápidamente y lleva a que se liberen más partículas y vapor de mercurio de la aleación.
Por eso es muy importante trabajar con un spray de agua bastante importante. En cuanto a la turbina y las fresas, deben ser utilizadas unas fresas especiales para poder romper las amalgamas en trozos y evitar en lo posible estar liberando tanto polvo. Usamos unas turbinas y unas fresas de carburo de diámetro pequeño. También tenemos que tener en cuenta el humo del mercurio. Normalmente no lo podemos apreciar con nuestros sentidos, no lo vemos ni lo podemos oler y percibir con nuestro gusto, pero está presente ahí, por tanto tenemos también que saber manejarlo. Fijaos en esta imagen de un estudio realizado donde nosotros vemos la visualización del mercurio emitido por una amalgama dental. Ya comentamos antes que la masticación y el mercurio hacen que se active la liberación de mercurio, puesto que aumenta la concentración de mercurio en el aire que los organismos internacionales, tanto europeos como americanos, recomiendan. Durante la eliminación o la colocación de la amalgama, el paciente puede estar expuesto a cantidades que son 1000 veces superiores a las de la concentración permitida. Por eso debe estar estrictamente controlado. Así que cuando nosotros masticamos chicle, por ejemplo, la concentración de vapor de mercurio se puede multiplicar por 15. Y hay que recordar que tenemos que tener cuidado con las pastas dentales con flúor, pues los halógenos aumentan la cantidad de mercurio que se desprende de los empastes. Recordemos el campo de las corrientes galvánicas cuando hay varios metales juntos, pues por el tema de la diferencia de potencial. Y eso crea una corriente, una ionización con una intoxicación celular a nivel local y o a distancia. ¿Qué metales tenemos tóxicos? Pues tenemos el mercurio, el paladio, el níquel y el cobre, el cobalto. La alternativa podría ser el oro. Y por otro lado tenemos el bimetalismo o polimetalismo, es decir, no favorecer la creación de pilas eléctricas que nos llevan a la corrosión. Y también tenemos que tener en cuenta finalmente algunas porcelanas que llevan isótopos radioactivos que deben ser tenidos en cuenta. ¿Qué protocolo recomienda SECMO como protocolo de extracción segura de amalgamas? Pues antes de empezar, pues hay analíticas, como habréis visto a lo largo de este curso que han dado otros doctores, sobre cuál es la cantidad de mercurio total e inorgánico en sangre, reservar el test de Melissa a los expuestos y que no tengan amalgamas y a los cuadros inespecíficos que no respondan a nada. También podemos utilizar, como habéis visto a lo largo de estas jornadas, pues el análisis del pelo, que tiene también una relación importante con el tiempo en que lleva el paciente con la exposición al mercurio. Por tanto, en la preparación del paciente pre y post retirada de amalgama vamos a tener que utilizar muchos sistemas de detoxificación, medicación, drenaje, homeopatía, consejos dietéticos, hidratación, etcétera. Y normalmente recomendamos que un mes antes de iniciar el tratamiento, pues se prepare al paciente con una dieta sin carnes, sin alcohol, ni café, ni pescado grande, y que el pescado pequeño sepamos cuál es su origen. También se utilizan mucho vitaminas y antioxidantes, sobre todo la vitamina C, E y A y el selenio. Y en homeopatía tenemos diferentes productos con mercurio solubilis, como habéis visto a lo largo de todas estas, no vamos a hacer hincapié en esto porque tanto Mar Alonso como los demás nos han hablado de todos estos preparativos. En cuanto al pretratamiento, digamos, clínico, al paciente pues se le va a dar una suspensión de carbón o clorela o líquido de algas o coriandro, es decir, un absorbente similar para que se puedan jugar antes de empezar el procedimiento. Inmediatamente después de la extracción de la amalgama, vamos a hacer que el paciente se enjuague con agua y con una suspensión también de carbón, clorela o absorbentes. Estos enjuagues bucales de carbón activo con base de aceite, sin alcohol ni componentes nocivos, van a ser de gran ayuda para después de la extracción. Vamos a tener que hacer un control muy estricto de la microbiota intestinal, pero bueno, esto nos ha hablado mucho Mar Alonso y bueno, simplemente incorporarlo a este protocolo que estamos comentando. Y es que los jugos gástricos pues tienen una relación muy importante en cuanto a su deterioro con el mercurio.
y el papel de los probióticos y prebióticos es fundamental. El cloruro de mercurio reacciona con los jugos gástricos, provocando una destrucción de la flora intestinal y con lo cual aparecen mucho más las cándidas y otras micosis. En cuanto a los órganos grasos, ya lo hemos comentado, que tiene avidez por todo lo que tenga que ver con los elementos grasos y entonces vamos a tener mayores tendencias a los acúmulos en hígado, cerebro, riñón, etcétera. La orden de remoción, es decir, la forma en que debemos quitar las amalgamas, se hace del menos tóxico, del más tóxico al menos tóxico, o sea, del que está más al menos cargado de cada cuadrante. Se sabe también midiendo los DDP, vamos sumando los DDP de cada cuadrante y eso nos va dando un poco el manejo de cómo eliminar estas amalgamas. ¿Cuál sería el diseño ambiental que recomendamos nosotros de las clínicas dentales? Pues una sala donde esté completamente todo cerrado, aislado del resto de las salas de la clínica, que tenga ventana, sería lo ideal para poder tener aire, es decir, las ventanas abiertas. Se deben abrir las ventanas porque eso hace que reduzca la concentración de mercurio en el aire. Y la mayoría de las salas dedicadas a las amalgamas dentales pueden tener esa ventana o instalar purificadores de aire o ionizadores o ventiladores para el bienestar de todo el personal que esté en ese momento dentro. Como veis aquí en la foto está la paciente preparada con la ventana abierta para proceder a la extracción de una amalgama. Aquí veis cómo tenemos preparado en este caso concreto un aplicador para la nariz, donde en este caso está llevando también oxígeno. Cuando no tenemos ventanas, podemos poner sistemas de aspiración de aire. Las backstation, que también se usan mucho, son unas máquinas que absorben este aire del mercurio y son considerados sistemas de aspiración donde es un aspirador de aerosol oral que están en una fuente muy cercana al campo operatorio para disminuir la exposición del mercurio. Aquí veis un esquema de cómo funcionan. Aproximadamente están recomendados entre 20 y 23 centímetros de la boca para que haya un control estricto del vapor que estamos provocando y de toda el flujo de mercurio y metales que sale cuando estamos levantando una amalgama. Fijaros aquí que aquí tenéis el antes y el después usando una, una backstation o una backstatic, ¿vale? Con estas dimensiones que vemos cómo controlamos mucho mejor la salida de la nube de polvo que se produce. Aquí veis otro diseño para que os hagáis una idea cómo son estos succionadores de alto volumen. En cuanto a los purificadores de aire, los sonos, los ionizadores, pues lo que intentamos con todo esto es mantener el aire de la habitación lo más puro posible. Y para eso utilizamos toda esta armamentística que nos permite mejorar el bienestar del paciente y del personal. También tenemos la posibilidad de controlar la calidad del agua con filtros de recogida de las partículas de amalgama. Aquí vais a ver diferentes elementos donde tenemos separadores de amalgama que nos permiten que los desechos de amalgama no vayan a los desagües de los consultorios dentales y por tanto no puedan terminar en las aguas comunitarias y evitar por tanto la contaminación de las aguas de la ciudad. Fijaros, estos son, por ejemplo, un contenedor de amalgama ISO 6 en los que están recomendados y lo vais a ver metido. Esto que veis aquí es un sillón dental abierto donde vemos cómo se han colocado los separadores de amalgama. Estos separadores de amalgama tienen unos controles y se van cambiando pues, a lo largo de unos meses dependiendo del nivel de piezas que solemos extraer de amalgamas. Fijaros cómo se colocan, son muy sencillos. Ahí lo veis antes de colocarlo, colocado dentro de lo que es la estructura del sillón dental. Aquí lo veis más de cerca ya colocado con estos tubos de alta succión que van a controlar que ningún depósito de lo que usamos de los residuos de amalgama puedan escapar ni al suelo ni a las aguas que tienen que ver con nuestros consultorios.
¿Cuándo es necesario instalar el separador de amalgamas? Pues tenemos que saber que desde el año 2017 entró en vigor que es obligatorio en aquellas clínicas dentales que se dediquen a extracción o a manejo de amalgamas de tener este sistema de separación, puesto que la tasa de separación-retención debe ser superior al 95%. Esa es la exigencia que nos hacen de cuál es el tipo de separador de amalgamas que debemos utilizar. Aquí veis distintas salas que pueden ser cerradas con puertas de cristal, pero la cuestión es que sean salas especiales, separadas completamente para la extracción segura de amalgama. No pueden ser como estas, que solo tienen un tabique de cristal y que, como ven, no tienen puertas, porque se puede pasar la contaminación de una sala a otra, que por ejemplo se usa típicamente en los consultorios de ortodoncia. No sirven para extracción de amalgama. Este tampoco, porque veis que tienen sencillamente tabiques de cristal. Debe ser como la que estáis viendo ahí al fondo, que tiene una puerta que se puede cerrar y que tiene ventanas. Esas son las exigencias mínimas. Los separadores de amalgamas han puesto en servicio a partir del 1 de enero de 2018 y garantizan un nivel de retención de como mínimo el 95% de las partículas de amalgamas. A partir del 1 de enero del 2021, todos los separadores de amalgama en uso deben garantizar el nivel de retención que hemos comentado aquí. Fijaros aquí que ese es el artículo 10 de amalgama dental, que como hemos dicho entró en el 1 de enero de 2019. ¿Qué control de la pureza del aire del compresor? Porque yo, por ejemplo, en mi clínica incorporé todos los ultravioletas porque tienen una acción sobre bacterias, virus y otros microorganismos. Lo que pasa que también los ultravioletas tienen problemas para ser usados donde está la gente. Entonces, lo que hemos hecho es incorporarlos en los gabinetes que están, digamos, las estructuras de las máquinas de la clínica, como los que veis aquí, donde el personal de la clínica no entra. Ahí ponemos estos sistemas de ultravioleta que van a limpiar tanto el aire como el agua que va entrando al sistema de toda la clínica. Tienen una puerta que cuando nosotros abrimos esa puerta, inmediatamente se apaga el ultravioleta para que no haya problema con las personas que trabajamos ahí. El gabinete, antes de empezar, debe ser limpiado con agua y bicarbonato sin emplear ningún tipo de producto tóxico, y debemos evitar aerosoles o ambientadores que puedan afectar al bienestar del paciente durante la intervención. Y la indumentaria para el dentista y el personal asistente durante la extracción de amalgama, pues es importante que veamos cómo es, pero claro, hay que cubrir todas las partes del cuerpo porque pueden estar expuestas a esta nube que se produce cuando estamos levantando amalgama. Y también hay una serie de exigencias en cuanto a controles para el personal que está dedicado a la extracción de amalgama. La vestimenta deben estar protegidos porque ya comentamos que hay cantidades sustanciales de partículas generadas durante el procedimiento. Se ha demostrado que estas partículas pueden propagarse desde la boca del paciente a las manos, a los brazos, a la cara, al pecho y a otras partes del personal y del paciente. Por ello, recomendamos que se utilice gorro, que se utilice una bata completa, cerrada, mascarilla, como luego veréis, mascarillas especiales para este tipo de partículas metálicas, y también recomendamos una, una máscara anterior para evitar, por ejemplo, que entre ninguna partícula a los ojos, etcétera. En un estudio realizado en California se encontró que una de cada 7 clínicas dentales, que fue un estudio hecho por la OSHA, mostró una contaminación de mercurio de 50 miligramos por metro cúbico, y en el 100% de las clínicas el extractor de aspirador dio unos niveles por encima de 100 miligramos por metro cúbico. Cualquier clínica que se dedique a levantar amalgamas que contengan mercurio deben ser monitorizadas regularmente y se debe revisar la exposición al personal. De hecho, incluso disponemos de sensores de mercurio para la supervisión de las clínicas. También hay una serie de analíticas que se recomiendan hacer para todos aquellos que estamos dedicados a estos menesteres.
El tipo de guante que recomendamos pues es de nitrilo, no se recomienda utilizar látex y los gorros también es mejor no utilizarlos de tela, sino que sean gorros desechables. Todo ese material debe ser embalado en estos depósitos especiales que se llevarán como debe ser con control de material tóxico. Aquí estamos viendo en la ventana el paciente con el aislamiento, la doctora con sus gafas y con su mascarilla, y cómo no conviene estar trabajando sin, por ejemplo, cubrir el pelo, porque el pelo va a ser uno de los lugares donde con más facilidad se pueda impregnar de la nube de polvo que se puede producir. Aquí me veis a mí con todos los elementos que solemos ponernos, es decir, la mascarilla especial, la pantalla, una bata completa y el gorro. Bueno, empezamos cuando hace ya 20 años que empezamos a levantar amalgamas, pues se usaban mascarillas que parecían que íbamos a la Tercera Guerra Mundial. Veis lo complejas que eran y todo se ha ido simplificando a lo largo de los años. Entonces, actualmente el equipo dental debe usar una máscara debidamente sellada y aceptada para capturar mercurio o una máscara de presión positiva debidamente sellada que proporcione aire u oxígeno. Actualmente todas estas que veis aquí son mascarillas que están aceptadas porque tienen un nivel de filtración, de retención de estas partículas para evitar que podamos respirarlas. El personal de odontología que está presente durante la retirada de amalgama debe utilizar todas estas barreras de protección y se recomienda de una máscara completa tipo como esta de 3M de la serie 6000 con protección no solo frente a partículas, sino también frente a gases y vapores. Como veis también, en este caso soy yo la que tiene la mascarilla y la gafa de protección. Ponemos el nombre para que sea claro que no podemos, cada una de las personas que están en el gabinete debe tener personalizado la mascarilla que va a usar. La pantalla externa, que son también estos elementos plásticos, nos permite proteger también el ojo. Aquí lo ves más de cerca porque esas partículas pueden entrar perfectamente a través del ojo. Para el paciente, pues vamos a utilizar una indumentaria para proteger su piel y por tanto la barrera debe ser impermeable, cubriendo todo el cuerpo, así como también cubrir la cabeza, la cara, el cuello y también el dique de goma que nos permite cubrir lo que es el interior de la boca para que ninguna partícula pueda pasar hacia la lengua o hacia la garganta. Esa sería más o menos la protección del paciente, como lo ves, con su protección de gafas y toda cubierto el pelo y también todo su cuerpo. Pues nuestra prioridad es la protección del paciente, sobre todo si existe una situación en la que el paciente tenga una intoxicación de mercurio o tenga un problema de sensibilidad química múltiple. Entonces tenemos que extremar mucho todos estos detalles, ¿no? Buscamos, al fin y al cabo, disminuir al máximo cualquier exposición adicional, ya sea para el paciente o para el equipo de trabajo. Aquí veis varias situaciones en las que tenemos preparado al paciente con la ventana abierta, la máquina de oxígeno, etc. En cuanto a los materiales para el procedimiento de lo que es la colocación del dique en la boca, pues vamos a usar aspiradoras, control de temperatura, agua, oxígeno, tapones nasales y auditivos. Es decir, hay realmente una cantidad importante de elementos que utilizamos para proteger al paciente. Y en cuanto a las alternativas de aire, podemos utilizar fuentes alternativas de aire o de oxígeno. Y también le podemos decir al paciente que respire por la nariz y no por la boca. En general, el aire va bien, pero con una fuente de aire externa a la clínica y el oxígeno, pues a veces no es obligatorio, pero lo podemos usar. Yo, por ejemplo, en la clínica lo utilizo, pero tengo compañeros que no lo usan y que hacen el control del aire. El aire respirado, en definitiva, debe estar limpio y libre del vapor de mercurio. Aquí veis, en este caso, la máscara nasal que utilizamos en mi clínica, que la conectamos a una fuente de oxígeno también. El de nitrilo, como hemos comentado, no usar nunca
dique de goma, dique de látex, perdón. Y en cuanto a los demás elementos que agarran este dique alrededor de la boca, pues debemos evitar utilizar materiales tóxicos, metales no indicados o plásticos que contengan cualquier tipo de tóxico, como por ejemplo los que contienen PVC, bisfenol A o didoetilexil o leftalato. Es decir, vamos a evitar al máximo, ya que estamos quitando contaminantes, pues evitar el uso de materiales que puedan tener un contacto directo con la piel, con la mucosa, etcétera, y que puedan tener un componente tóxico. Aquí vemos cómo hay un aislamiento completo, ahí vemos la muela en este caso, completamente aislada, sin posibilidad de que ninguna partícula entre al interior de la boca, y además vamos a tener el succionador de aire y una doble aspiración, una por encima del dique y una que está metido dentro de la boca, con lo cual nosotros vamos a tener un control bastante estricto de la recogida de partículas. Lo importante, por tanto, es aislar por completo la cavidad oral para que veamos claramente dónde están las partículas y cómo controlarlas. Aquí tenéis varias imágenes donde veis que el control es muy importante. Veis ahí la aspiración por debajo del dique, que es la que va dentro de la boca, y una aspiración por encima del dique. Muy importante evitar el aumento de temperatura, por eso la amalgama debe estar mantenida siempre fría y por eso cuando la estamos fresando debemos usar una cantidad importante de agua. Es fundamental nunca fresarla en seco, puesto que se han medido niveles de hasta 4.000 miligramos por metro cúbico a medio metro de la turbina cuando ésta se usa sin agua y niveles por encima de 1.000 miligramos por metro cúbico al abrir una cápsula de mezcla de amalgamas. O sea, que realmente estamos hablando de cantidades importantes que superan las recomendaciones. Aquí veis cómo estamos partiendo la amalgama en varios trozos, porque lo ideal es dividirla en varios trozos y no estar creando una gran nube de polvo. Por ejemplo, aquí hemos quitado un trozo y ahora vamos a quitar el otro. Y las fresas que se suelen recomendar son las de carburo de tungsteno. Y finalmente, cuando ya hemos quitado la amalgama, pues retiramos el dique de goma, todos los elementos que hemos puesto alrededor de la boca del paciente y le mandamos a enjuagarse durante unos 30 segundos con agua fría, pues usando clorela, carbono, dióxido de cloro a la 3.000 partes por millón o bien procaína a la 1%. No olvidarnos de cambiar los guantes porque hemos levantado todo lo que es la parte de metal, entonces nos cambiamos de guante para poder continuar con la siguiente parte ya para finalizar el protocolo. Fijaros aquí que la diferencia entre nitrilo y vinilo, porque es muchísimo menos alergénico el nitrilo, por ejemplo, que el vinilo, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Nos cambiamos los guantes, por tanto, para continuar la preparación, digamos, de lo que es el diente ya sin el metal, que es lo que vamos a hacer, y cómo lo tratamos. En mis manos, yo lo que suelo hacer es utilizar terapia neural y luego trabajar con unos dispositivos láseres para mejorar la mineralización y la descontaminación del área y luego colocamos un material provisional. Aquí veis cómo está después de la extracción, hemos quitado el dique, esto es lo que nos encontramos. Entonces lo primero que yo hago es aplicar terapia neural dentro, hacemos procaína. Aquí es procaína diluida que ponemos con un algodón y empezamos a limpiar y aplicarla en toda la estructura del diente. Luego aplico un láser de diodo y de erbium para tratar lo que es la posible sensibilidad. También hay un efecto antibacteriano y antifúngico. Y por otro lado, me permite el sellado de la dentina, con lo cual evitamos la sensibilidad porque se cierran los túbulos dentinarios. Aquí me veis aplicando un láser de erbium. Hay muchísimos estudios acerca de cómo descontamina la dentina profunda mediante la utilización de un láser de erbium chromium. Y bueno, la cantidad de acciones que hay a nivel no solo de la inflamación, sino también de la recuperación y regeneración de los tejidos duros del cuerpo.
un estudio de la desmineralización usando una microradiografía cuantitativa, se observa que la radiación láser del esmalte disminuye el valor de la desmineralización entre un 30 y un 50%, lo cual nos sugiere que la superficie del esmalte es sellada por el láser y eso hace que sea menos permeable para la subsecuente difusión de los iones dentro y fuera del esmalte. Aparte de eso, cierra los túbulos dentinarios y evita la sensibilidad. Hay muchos compañeros que utilizan el grabado ácido. Yo al utilizar el láser, pues no utilizo ningún producto de ácido fosfórico, sino que sencillamente grabo con láser. Y para eso utilizo un láser de erbium de 2780 nanómetros. Aquí me veis grabando y ya por último utilizo un láser de baja potencia para aumentar la regeneración de los tejidos blandos y duros de la boca. Por supuesto, todo esto se hace con una protección ocular para este tipo de luz. Y veamos un caso sencillo, ya le hemos quitado la amalgama, el paciente tenía sensibilidad antes de levantar la amalgama y entonces lo que hacemos es un sellado con el láser, veis esa superficie blanquecina que es la que nos indica que parece que le habéis puesto un grabado ácido, pero realmente es un grabado por una luz de un erbium, de un láser de erbium. Lo que estamos haciendo es obliterando los túbulos dentinarios y promoviendo lo que se llama la analgesia dental. Y luego ya procedemos a lo de siempre, el composite, la luz y el punto de contacto, etc. Ahí vemos cómo hacemos la restauración oclusal y cómo nos ocupamos de ver la oclusión, es decir, cómo muerde, qué posible trauma hay en la mordida. Aquí estamos terminando yo con el pincelado y el grabado, como veis, y estamos pues fotopolimerizando. Bueno, ¿qué materiales provisionales recomendamos? Pues hay muchos cementos y lo más importante es que no tengan ningún material tóxico y no recomendamos poner inmediatamente los composites directamente, sino poner un material provisional para terminar esa limpieza y eliminación de las posibles partículas o elementos que queden por liberar a través del propio diente. ¿Cómo se hace la limpieza de la sala de trabajo después de terminar? Pues lo que hacemos al finalizar es manejar todos los residuos, recogerlos todo, tanto las batas como todos los elementos que hemos usado y van a un contenedor especial de materiales tóxicos y además descontaminamos y limpiamos toda la habitación completa para eliminar los posibles focos de polvo de las sustancias que hemos levantado. Luego viene el problema de la gestión de residuos, que es uno de los temas en los que yo por lo menos estoy muy sensibilizada, porque nosotros los dentistas estamos haciendo un esfuerzo enorme por esta recogida de materiales en unas condiciones adecuadas, pero luego queremos estudiar qué pasa, cómo hace nuestra tierra, nuestra organización sanitaria, nuestra organización política en el manejo de los residuos, a dónde lo llevan. Y en esto hay muy poca información y por tanto creo que es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el destino final después de que nosotros lo entregamos a una empresa, es decir, cómo es la gestión de estos residuos. Entonces, la recogida de restos de amalgama, según la normativa actual, se debe hacer en este tipo de contenedores que, como ven, tienen un sellado completamente hermético y que además están obligados por ley los profesionales dentales a garantizar que los residuos de amalgama, incluidos los restos, las partículas y los empastes, y los dientes o partes de estos contaminados por la amalgama dental sean tratados y recogidos por empresas que tienen gestión de residuos y que sea autorizada por la autoridad competente a nivel sanitario. Y esto aparece en el Parlamento Europeo desde el 2017. Es interesante también que pensemos, que yo también lo he comentado, por lo menos en donde yo me muevo, en Canarias, de que también esto hay que controlar en los crematorios de cadáveres, donde deben extraerse las piezas que tienen amalgamas antes de incinerar los cuerpos, porque están saliendo a las ciudades humo con contenido en mercurio.
Por último, la recogida de residuos por parte de la empresa o de la administración. ¿Y cuál sería el tratamiento inmediato post-extracción? Pues el paciente debe volver a hacerse un enjuague con una suspensión a través de carbón, clorela o absorbentes, y enjuague bucal de carbón activo con base de aceite, que no tenga alcohol ni componentes activos, bueno, que muchos de ellos están utilizados en lo que es la tradición ayurvédica. Tenemos que tener en cuenta que lo que hemos comentado ya varias veces, que hay una gran relación entre el deterioro de los jugos gástricos y el mercurio, y por tanto debemos ayudar con los probióticos y prebióticos, porque el cloruro de mercurio reacciona con los jugos gástricos, creando una destrucción de la flora intestinal y por tanto la aparición de cándidas y de otras micosis. Yo personalmente utilizo IFAS de Terra, productos diversos, pero bueno, hay muchos en el mercado y también podemos testarlos desde el punto de vista kinesiológico. Lo que sí es cierto es que el mercurio liberados, ya lo hemos comentado, se asienta en las membranas de las mucosas de la cavidad oronasal y de ahí se transportan a lo largo de todo nuestro cuerpo, especialmente a la vía del cerebro, y por eso es tan importante que tengamos este control estricto. ¿Qué contraindicaciones y qué cuidados especiales? Como precaución, ya lo hemos dicho, no se recomienda la extracción de empaste de amalgama no se recomienda ponerlos, pero tampoco quitar las amalgamas en mujeres embarazadas o que estén amamantando. Y también hay que tener control del personal dental que esté embarazada o que esté amamantando. Debe realizarse con especial cuidado en pacientes con sensibilidad química múltiple y otros síndromes de sensibilidad central, así como en personas que sufran o que estén recuperándose de una intoxicación de cualquier tipo porque están con el cuerpo en una situación de mayor debilidad para afrontar estos tóxicos. Bueno, pues finalmente queremos aportarles pues una cantidad de bibliografía que disponemos para aquellos que quieran ampliar su conocimiento, como es el libro de kinesiología, y que por supuesto todos los que estén interesados pues pueden estudiar todas las leyes que hay a nivel internacional, desde la OSHA, todo lo que nos manda el Parlamento Europeo y también las instituciones de Estados Unidos. Sí quería comentarles ya por último que pueden entrar en nuestra página web en www.secmo.es y pueden inscribirse a nuestro curso del Protocolo Europeo de Extracción Segura de Amalgamas, que es un curso online, y que también queremos invitarlos el año que viene, del 12 al 13 de abril, a estar con nosotros en el Congreso Nacional que se dará en Barcelona, en el que vamos a hablar de una odontología con una base importante en posturología, pero también una visión integrativa y humanista. Muchas gracias a todos. Aquí tienen mi correo electrónico por si alguno quiere consultar algo. Y espero que sigan disfrutando de este interesante congreso y nuevamente gracias a ESI por contar conmigo y por contar con SECMO en este importante evento. Muchas gracias a todos.